Bienvenidos a Terapia con Jimena, un espacio para la reflexión, la evolución y llenarse de buena vibra. ¡Comenzamos! Bien, ¿cómo estás, Gilberto? ¿Qué tal? Muy bien. Pues bienvenidos el día de hoy a Terapia con Jimena en este podcast. Y este día traigo un tema muy interesante que habla acerca de las relaciones diversas. El día de hoy me acompaña Gilberto Gómez, nuestro psicoterapeuta especialista en terapia familiar, terapia también de pareja y con una amplia experiencia en relaciones diversas. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Jimena. Pues bien, Gilberto, tienes muchísima experiencia en esta parte de tratar con parejas de diversidad sexual y también familias diversas. Y pues me gustaría que nos contaras un poquito de tu experiencia que has tenido y poco a poco nos vamos a ir adentrando en este tema de qué onda, qué se necesita como psicoterapeuta por una parte para trabajar con las relaciones diversas y sobre todo relaciones de diversidad sexual también. Y más aún, para nuestros radioescuchas, para nuestros podcasteros que nos van a escuchar, sobre todo, ¿qué necesitas si tú nos estás escuchando y decís, sabes que yo tengo una pareja homosexual, yo tengo una pareja o una relación, valga a lo mejor el contexto lo de pareja, pero una relación poliamor, ¿qué es lo que debo de considerar si yo quiero ir a visitar a un psicoterapeuta? Por favor. Pues en cuestión de mi experiencia, ¿qué les puedo comentar? Independientemente, yo creo que influyen muchas cosas. No sé si incluso la zona geográfica donde me encuentro, yo me encuentro en Coatzacoalcos, Veracruz. Coatzacoalcos o las zonas costeras son muy catalogadas como zonas muy abiertas a muchas cosas. No tan cierto, pero también algo de cierto. Entonces, yo, aparte, también me considero una persona abierta a aprender y a respetar las maneras diversas en que amamos, ¿no? Entonces, algo que fui haciendo a través del tiempo fue empezar a dar a conocer mi trabajo, que digamos, sin tener todavía la experiencia de trabajar con parejas homosexuales o homoparentales, ¿no? Es decir, que tengan o estén criando hijos, parejas poliamorosas o demás. Primero di a conocer, ¿no? Que como psicólogo me catalogo una persona abierta, ¿no? En los talleres o demás. Y esa imagen más, yo creo que la zona donde me encuentro, como que poco a poco la gente me fue identificando. Coatzacoalcos es un lugar muy pequeño. Entonces, la gente me fue identificando y cada vez más parejas de la comunidad LGBTTIQ+, empezaron a venir conmigo a terapia, ¿no? Porque vieron quizás en mí alguien que no los iba a juzgar y lamentablemente cuando yo preguntaba mucho si habían estado en otras terapias, pues me encontraba que había mucho un juzgar a la diversidad de relaciones, ¿no? Entonces, prácticamente me fui haciendo como que un ícono en ese aspecto con algunos y pues hoy cada vez es más, ¿no? Las parejas, estas parejas homosexuales me recomiendan con otras parejas y eso se me hace muy chido, muy bonito de lo que están haciendo la diversidad. El psicólogo debe estar ahí no para juzgar la vida, sino para hacer la vida de las personas un poco más significativa, ¿no? No estamos ahí ni para eso, pero lamentablemente ocurre mucho, ¿no? Y yo creo que el hecho de que lo que platicábamos, Jimena, de que tú me invitaras, es también hacer un poco de conciencia de que también estas parejas van a pasar por dificultades y que tengan una buena elección, ¿no? El día de mañana de con quién ir a terapia. Claro, exactamente. Sucede que muchas veces cuando escuchamos vamos a terapia de pareja, lo consideramos nada más justo como el término de pareja de dos, ¿no? Y entonces en realidad cuando hablamos de voy a terapia de pareja no tiene que ser nada más de dos, como lo acabas de comentar antes de empezar el podcast. Y aparte un cliché, ¿no? De que aparte la pareja tiene que ser hombre-mujer. Además, exactamente, o sea, hombre, mujer y dos, ¿no? Y en realidad las relaciones, digamos, amorosas ya se pueden catalogar de diferentes formas, ¿no? Y también, importante, cuando hablamos de catalogar no significa como encuadrar o encasillar para juzgar, sino por el contrario, como tú bien lo mencionas, para volverlas, apoyarles con esta
con este significado y sentido de la relación, pero también con la funcionalidad de la relación, porque puede ser una pareja de dos, heterosexual, totalmente disfuncional, o bien una pareja, vuelvo a decir pareja, y digo entrecomillado pareja para los que ellos que no nos están viendo, que nada más nos están escuchando por Spotify, digo entrecomillado porque el término pareja se utiliza para entender que es un tema de relación amorosa, pero en realidad puede ser pareja de 3 o pareja de 4, una relación poliamor, ¿no? Entonces, en este caso, muchas veces hay relaciones poliamorosas que tienen una comunicación tan abierta y tan efectiva que suelen ser muchísimo más funcionales que las convencionales. Exacto, ¿no? Han creado todo un esquema de trabajo interesante las relaciones poliamorosas que creo yo que los demás deberíamos aprender mucho de este tipo de relaciones porque han creado conceptos y demás para poder llevar a cabo su relación de una manera más sana, más equilibrada, ¿no? Por ejemplo, hablan por ahí una poliamorosa decía sobre la gestión emocional, ¿no? Tienes que gestionar tus emociones con las personas con las que convives, porque ya no es una, sino son dos, ¿no? Y eso también es gestionar tiempos, gestionar mi espacio personal. Y eso, por ejemplo, en una relación monógama, a veces ni lo tomamos en cuenta, ¿no? O sea, simplemente estamos y se nos hace fácil querer compartir todo, decir todo, pelear de todo, y a lo mejor requerimos aprender eso que nos están enseñando, ¿no? Que es gestionar nuestros tiempos. Yo, cuando trabajo, por ejemplo, con parejas, en ese sentido estricto, ocurre mucho eso, ¿no? Hay por ejemplo, se involucran tanto en la función de padres que se olvidan de su función de pareja, se olvidan de su función individual, ¿no? O sea, le preguntas al señor, bueno, ¿y cuándo fue la última vez que fue a ver el partido con sus amigos? No, pues hace como 5 años, ¿no? Entonces, no hay una gestión ni de tiempos, ni de emociones, ni nada, ¿no? Entonces, nos enseñan conceptos, yo creo que muy útiles en ese aspecto. Sí, oye, y a ver, para aquellos que no tienen mucho contexto acerca de lo que estamos hablando y acerca de qué es el tema del poliamor, qué es el tema también, por ejemplo, de la homoparentalidad, qué es el tema de la heterosexualidad, que a lo mejor quienes nos escuchan obviamente ya tienen un interés al respecto, sin embargo, darles como un poco más de contexto acerca de por qué ahora el término pareja ya no nada más es de dos, ¿no? En cuanto a las relaciones amorosas. ¿Qué le podríamos dar de contexto a todas estas personas que nos están escuchando, a quienes nos están viendo también por medio de YouTube? ¿Qué es esta nueva visión para empezar? Uno, entender su significado literal y dos, ¿qué contempla esta nueva visión de esta diversidad amorosa? Uh-huh. Ok. En sí no es tan nueva. El neologismo es nuevo, es decir, la palabra poliamor o demás son palabras nuevas, ¿no? Para catalogar o demás diversas relaciones. Pero todo el tiempo ha estado, ¿no? O sea, la única cuestión es que en estos últimos años o unos 100 años más o menos, se ha regulado la cuestión de una relación monógama y no todas las personas están hechas para la monogamia, ¿no? O no se van a sentir estables dentro de una relación monogámica. Entonces, a través de los años, desde la época romana, ha habido escritos, ha habido información de que han estado, ¿no? Parejas homoparentales que crían a un niño de ellos, de uno de los dos, o que adoptaron o demás, ¿no? Parejas poliamorosas, tenemos el caso, por ejemplo, famoso de Simone de Beauvoir, ¿no? Con Jean-Paul Sartre, que tenía una relación abierta y poliamorosa, ¿no? Entonces, todo el tiempo ha estado, ¿no? Siempre va a haber gente que va a romper un poquito esa parte de una condición como que ya estandarizada, ¿no? Que todos deberíamos pensar o hacer de cierta manera.
Y aquí yo creo que la cuestión de por qué hoy el tema es como que algo novedoso es, yo creo que también hacer un poquito eco de que simplemente existen otras maneras de ser, de tener una relación de pareja, ¿no? Yo sigo viendo todavía en pleno 2020, vienen a mí, por ejemplo, hombres que son homosexuales, pero que están casados, ¿no? Y que llevan años por el que dirán, por la familia, por la sociedad, por lo que sea. Yo creo que si todos pertenecemos a la sociedad, por lo menos sí tenemos que enmarcar un poquito la cuestión de ese respeto, ¿no? Porque sí pesa mucho una sociedad que es curiosa, ¿no? Porque ahorita, a ver si encuentro el autor, o la autora, perdón, que menciona eso, pero es curioso porque la monogamia es estricta prácticamente es escasa o no existe, ¿no? La monogamia estricta, o sea, ¿no? La gran mayoría, pues sabemos que existen temas precisamente como la infidelidad u otras cosas, donde que nos dan a entender que la monogamia estricta es muy difícil que se dé. Y esto es curioso porque vivimos, esta sociedad prácticamente critica otro tipo de relaciones, ¿no? Pero realmente no cumple con esa monogamia estricta. Sí, es correcto, que de hecho, en realidad, el matrimonio se puede considerar incluso un invento burgués, ¿no? Un invento en el cual, digo, y cuando me refiero a burgués no quiero entrar en términos ahorita actuales de política actual, ¿no? De fifí y burgués, no, sino en realidad se da porque se busca proteger las tierras de aquellas personas que, híjoles, se me están, si ya tu único conoce a quién, entonces, ¿quién va a heredar mi tierra, no? Entonces, se empieza a buscar el matrimonio para garantizar los herederos oficiales, y de ahí surgen los bastardos, de ahí surgen muchísimas más ideas y conceptos en los cuales nos hace crear un paradigma respecto a lo que es, número uno, el amor, sobre todo eso que es lo más importante, y número dos, el matrimonio. En realidad, el matrimonio inicia como una institución política, una institución económica, más que una institución afectiva. Exacto. Es para ponerle orden a la sociedad, en realidad. Entonces, cuando hablamos de amor, que eso ya es otra cosa totalmente diferente, el contexto se cambia. Ahora bien, tenemos estos parámetros, vamos a llamarle paradigmas y parámetros, ¿no? De principios básicos de funcionar en las familias, que por una parte el paradigma es decir, si yo estoy casada, casado, y a lo mejor quisiera tener una relación de más personas en mi relación amorosa, no porque ya representa un paradigma, pero también representa un parámetro para poder decir, yo sí estoy a gusto con una relación, con una persona nada más adicional, y entonces ese es mi parámetro con el cual estoy viviendo la sociedad. Sin embargo, el parámetro no debería ser el paradigma ni con el cual deberíamos de medir todo, ¿no? Exacto, ¿no? De hecho, es curioso porque decimos hace rato esta cuestión social, ¿no? Cómo nos enseña. Y decimos, me hubieras dicho que eras, que querías otras relaciones. Pero es que si te lo digo, no me haces caso, ¿no? Sí, que son los parámetros con los cuales iniciamos en nuestra sociedad, ¿no? Pero que en realidad eso también plantea, y digo, y eso a lo mejor nos dará para otro podcast más, pero eso también plantea pues, una comunicación dual, ¿no? Y una interpretación dual, porque una interpretación dual de los valores, porque si te lo digo, sé que estos son los valores y los parámetros que se establecen en nuestra sociedad, pero si te lo digo que mis valores y mis parámetros son diferentes, entonces no vas a querer conmigo. Entonces ahí se plantea ya el tema de la deshonestidad, la infidelidad, que es algo que se trata en relaciones. Pero no vamos a entrar para allá, sino nos vamos a ir para la parte amorosa del poliamor. El poliamor, estás muy interesada en ese punto, ¿no? Sí, bueno, el poliamor yo creo que es algo que se ha venido cada vez afianzando más. Incluso ya está empezando a tener connotaciones hasta económicas, ¿no? Hasta por la dificultad, hasta mejor que vengan 3 o 4 ingresos a la misma casa que solamente 2 o 1, ¿no? Hasta no lo había pensado así. Esa cuestión termina ya jugando un papel como que importante. Un tabú, creo yo, que hay es
pensar, a lo mejor alguien que nos escuche que llega a pensar, eso es una onda de chavos, cosa que no es así. O sea, realmente, si tú te metes a ver, a estudiar los casos, si te metes a las comunidades o a los colectivos de poliamor, te das cuenta que encuentras una diversidad enorme de personas adultas mayores, jóvenes, personas con maestría, con doctorados, con primaria, ¿no? Con carrera trunca. Entonces, esto es interesante porque no es una cuestión de que esto es de jóvenes, ¿no? Sino que simplemente hay gente que tiene esa facilidad de poder amar a más de una sola persona, tal y como ocurre, por ejemplo, cuando amamos a nuestros familiares, ¿no? O sea, somos, diríamos ahí ocupando un poquito el expresiograma de Gayú, pues prácticamente todos somos poliamorosos, nada más que los que son realmente poliamorosos en todo el sentido estricto, pues simplemente lo llevan en una expresión erótica, ¿no? Y los demás lo llevamos en una expresión no erótica, ¿no? Que es el hecho de que, pues queremos a muchas personas, ¿no? Que queremos a muchas personas, tenemos esa capacidad de querer a muchas personas, a muchos amigos, a muchos familiares, pero qué curioso que no tenemos esa capacidad de poder amar a más de una persona a nivel afectivo y amoroso, ¿no? Entonces, mucha gente se empezó a cuestionar eso, mucha gente en diversos años, en diversas ciudades, se empezaron a cuestionar y hoy vemos colectivos muy grandes aquí en México, precisamente hay una página que se llama Poliamor México y que sube constantemente reseñas, parte de la comunidad, cómo lo están viviendo, qué problemas viven. Y por eso el tema es aquí hacia el psicoterapeuta también a que se abra a aprender de ellos, porque es curioso, yo cuando empecé a preguntarle a las poquitas, porque tampoco son muchas las parejas que hay a lo mejor aquí en Coatzacoalcos o en zonas cercanas, o ahorita que tenemos el punto del internet, pues me da chance a que otras comunidades se acerquen, ¿no? Pero yo me di cuenta cuando yo les preguntaba, bueno, ¿con quién? Cuando tienen un problema, como lo puedes tener una relación, de dos. heterosexual o de dos, me di cuenta que muchos recurrían a libros o recurrían a comunidades en internet. Es decir, fíjate que estoy pasando por celos con mi pareja por esto, esto y esto, y mi otra pareja también está pasando esto, pero no recurren al psicoterapeuta, recurren entre su comunidad, pero precisamente recurren a su comunidad porque también socialmente ven al psicólogo como alguien que va a juzgar su relación, ¿no? Entonces, no se necesita, yo creo, que ser un experto directamente, meterse de lleno a comprender el poliamor a nivel histórico. Simplemente debemos de ser personas respetuosas de que hay una diversidad de amar, ¿no? Y que esa diversidad, mientras sea consensuada con seres que son conscientes, no tendríamos nosotros por qué juzgar a alguien, ¿no? Entonces, mande. No, claro. Lo que decías, perdón, ¿puedes terminar de decirlo? Sí, no, nada más este punto, ¿no? De que tenemos que hacer la parte de como psicólogos, aprender a valorar y a respetar a las personas, ¿no? En su diversidad, no únicamente de cómo y con quién decide amar, sino incluso cómo expresa su propia sexualidad, porque por mucho tiempo al psicólogo se le enseñó a ver todo como parafilias, ¿no? O sea, todo era como que parafilias, ¿no? Era como una desviación del amor, ¿no? O sea, hasta nombres como que medio raros. Yo en la sexología, por ejemplo, en México, en lugar de llamarles parafilias, pues, Gayú postula llamarles expresiones comportamentales.
¿no? O sea, que hay una diversidad de expresiones y que no tenemos que necesariamente verlas como algo malo, ¿no? Entonces, eso está muy padre porque como psicólogos así nos llegan temas que en otro momento no nos llegarían, ¿no? O sea, yo digo, saliendo a lo mejor tantito y volviendo a regresar del tema, incluso, por ejemplo, cuestiones como la urofilia, me han llegado parejas a querer aprender a cómo llevar la cuestión de la urofilia en su relación, ¿no? Y qué chido y qué bonito, porque me tocó en esta etapa como un psicólogo a lo mejor un poco más abierto, que si me hubiera tocado recién egresado, a lo mejor, bueno, me enseñaron a quitarlas, a quitarlas, no a ponerlas, ¿no? Y es que ahora sí que parte de la epistemología que plantea nuestra corriente es lo que no es problema para el paciente no es problema. Entonces, ¿qué sucede? Digo, y yo lo comento porque para mí, a través de mi experiencia con diversos terapeutas, como paciente, me fui dando cuenta y dije, a ver, primero, si voy a ser psicoterapeuta, si voy a dar terapia, tengo que saber, ahora sí que saber a qué sabe la terapia, ¿no? Y entonces fui buscando como mi terapeuta idóneo, ¿no? Y fui probando y demás. Y resultaba que yo entraba a terapia y decía, a ver, esto para mí no es problema, y salgo con un problema sí. Entonces, salgo con un problema. Imagínate las parejas que entran, o las familias, o las relaciones que son poliamorosas, que entran a un consultorio y que les dicen, esto es una parafilia. Entonces, si lo que estoy llegando es a tener más funcionalidad y tú me estás señalando, porque tu cosmovisión y tu preparación como psicoterapeuta es con un concepto de, no le voy a llamar de juzgar, pero sí de, pues, patologizar, digamos. Patologizar la situación. Entonces, desde ahí la forma de resolverlo, ya estamos generando un problema y no una solución, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y parte de, yo te quería preguntar, que yo creo que ya está muy respondido, te quería decir, si hay gente que nos está escuchando, que son psicoterapeutas, psicólogos, que digan, oye, a ver, me interesa saber un poco más de este tema, ¿qué epistemología o qué puntos de la filosofía consideras que deberían de tomar? Yo creo que lo hemos ido ahorita resolviendo. Primero, la visión del mundo que debe ser más amplia, una visión solucionóloga también, que es a ver cómo te voy a ayudar y no cómo te voy a generar más problemas. Pero, ¿qué otras cosas adicionales considerarías para este tipo de casos, pues, distintos? Ok, yo creo que independientemente de la epistemología, primero creo que las personas tienen que tomar en cuenta la cuestión del respeto. ¿Por qué? Porque yo soy muy de confrontar incluso a mis colegas cuando veo algo que considero yo que más que generar un bien en los clientes, genera un mal. Y yo cuando me he topado con terapeutas que juzgan y que patologizan mucho, yo a veces les digo, ¿y en qué epistemología lo encontraste, no? ¿En qué epistemología encontraste que esta pareja no va a funcionar? Porque pues el hecho de que son dos mujeres, pues no van a jalar, y se quedan callados, o sea, no hay una epistemología que los defiende en eso, ¿no? De ahí en fuera, cuando se meten a modelos de terapia, por ejemplo, que tú y yo tenemos esta formación, precisamente la terapia sistémica nos inculca mucho esta parte, ¿no? O sea, no generes más problemas, ¿no? O un problema que ni siquiera es problema, ¿no? Como bien decías tú. Entonces, esta cuestión de tomar en cuenta primero modelos que sean sanos, hacer a lo mejor algún diplomado o demás, y meternos a lo mejor un poquito a la cuestión de la sexología o la educación sexual o demás, puede ser parte de lo que nos puede abrir un poquito el panorama a toda una diversidad sobre todo, ¿no? Sobre la educación de la sexualidad infantil, sobre la educación de la sexualidad en la pareja, en todo el contexto, sí a lo mejor tomar en cuenta eso, ¿no? Esta cuestión de diversos autores. En México, precisamente, la sexología tiene muy buenos representantes, ¿no? Precisamente Gayú, el padre de sexología, ¿no? Que para mí se me hace impresionante. Tiene por ahí un libro que se llama Sexoterapia Integral.
otros personajes como Francisco Delfín, ¿no? Que también él continúa todavía vivo y hay que aprovechar a íconos de la sexología, ¿no? Eusebio Rubio, otros personajes que se me hacen muy importantes, muy impactantes, y que de ahí en fuera pues tienen obviamente un grupo de alumnos y demás que han ido surgiendo y que están también dando cosas interesantes, y escucharlos, hablar con ellos, ver sus temas o demás, creo que puede ser del terapeuta, los que estamos acá en el ámbito de la psicoterapia, pues nos pueda aperturar a no juzgar, ¿no? Porque sí es un trabajo difícil como psicólogos, quitarnos esa parte moralista que está constantemente, ¿no? Yo decía, el médico llega a su casa, se quita la bata y deja de ser médico. El ingeniero se quita su casco y deja de ser ingeniero. El psicólogo, ¿qué se quita, no? O sea, todo el tiempo está pensando en relaciones humanas y está inmerso todo el tiempo en relaciones humanas. Entonces, creo que tener esta capacidad de apertura, o por lo menos ese aspecto ético de decir, bueno, esto no va conmigo, pues simplemente mejor se lo paso a otro colega que sí lo pueda trabajar, ¿no? Pero sería muy responsable. Sería responsable, ¿no? Pero es muy difícil que ocurra, o sea, realmente trabaja a veces dentro del prejuicio, y por tener dinero y por tener un cliente, pues mejor lo mantengo aquí aunque lo esté dañando, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado con quién vamos a terapia. Y ahí me surgen 5 puntos para poder, para que les puedas tú recomendar 5 tips para las personas que nos están escuchando, que no son psicoterapeutas, sino que están buscando ir a un psicoterapeuta, a un psicólogo, con el cual llevar terapia, porque tienen una relación poliamorosa, porque tienen una relación homosexual, porque lo que sea. Tienen un hijo que es homosexual y... o un hijo que tiene una relación poliamorosa, una hija que tiene una relación poliamorosa, ¿cómo entenderlo, no? Entonces, digamos, ¿cuáles son los 5 aspectos o 5 tips, digamos, que podría considerar alguien que nos está escuchando en este momento en el podcast para decir, sí, así tengo que elegir a mi terapeuta? Tengo que considerar esto. Muy bien. Yo creo que un punto es que sea un psicoterapeuta abierto, y aquí obviamente entra la duda, bueno, ¿cómo lo voy a saber? Pues hoy la mayoría maneja redes sociales, pueden saber más o menos qué tipo de personas somos en estas cuestiones. Yo sigo viendo psicólogos que siguen teniendo esta parte como que de homofobia y lo publican, o sea, porque ahí creo que, o sea, las redes sociales nos pueden dar por lo menos una imagen de si ese psicólogo realmente tiene una apertura y que no me va a juzgar, ¿no? Que sea respetuoso la manera de trabajar, que esté preparado, que tenga los estudios, a lo mejor creo que también que sean extensos esos estudios, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy involucrado en la cuestión de la psicoterapia, o la maestría es en psicoterapia familiar y de pareja, pero no me quedo con eso, ¿no? O sea, sigo estando en cursos, sigo estando, y eso también lo podemos escanear tantito, ¿no? Ver si nuestro psicólogo es alguien que se está constantemente actualizando, ¿no? Porque eso también, por lo menos, nos puede dar la seguridad de que está trabajando con modelos cada vez más, más técnicos o más gratos, más concisos en esa cuestión, que tenga la experiencia, y no hablo en la cuestión de tiempos o años, los años no son experiencia de nada, ¿no? Sino que lo que ha hecho esa persona dentro de ese tiempo. Yo tengo por ahí a un alumno que ha seguido mucho ese paso de trabajar con la diversidad sexual, y que estoy seguro que ya con el poco tiempo que lleva tiene casi la misma experiencia que yo, ¿no? Pero se ha abierto tan de lleno, que obviamente las comunidades LGBTTIQ+, lo ven y dicen, no, pues yo quiero ir con él, ¿no? Entonces, que tenga ese sentido de responsabilidad. Y de ahí en fuera, yo creo que el quinto creo que queda opcional en la cuestión de tu distancia, tu economía y otras cosas, porque también creo que es importante, ¿no? No se trata de dejar el proceso a la mitad,
¿no? Entonces, si ya encontré un buen terapeuta y todo, y a lo mejor no me alcanza para cubrir sus honorarios, pues tendré que buscar otro, ¿no? O podré trabajar en línea, porque también yo creo que también ese sentido de responsabilidad de terminar un proceso terapéutico, ¿no? Claro. Y bueno, partiendo de eso también, hablando de trabajar a la distancia, si quieres, por favor, compartirnos tus datos para que te contacten. ¿Cómo te podría contactar alguien que quisiera llevar terapia contigo? Tú que tienes tanta experiencia en la parte del poliamor, de la parte de las relaciones diversas. ¿Cómo te podemos contactar? Claro, mi página se llama Consultorio Psicoterapéutico Nicteja. Nicte es con ST y Ja es HA, Nicteja, flor de agua, de origen maya, ¿no? Excelente. Y mi número de celular es 921-13-96613. ¿Lo puedes, por favor, repetir de nuevo? 921-13-96613. Perfecto. ¿Y esta página te podemos encontrar en Facebook? Sí, en Facebook. ¿Sí? Mi página de Facebook es esa. Y pues yo soy muy de la tecnología, de estar ahí pegado. Entonces, comúnmente contesto rápido siempre y cuando no esté en consulta. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Gilberto. Muy amable. A la distancia, mucha buena vibra. Y deseamos que todas las personas que nos estén o viendo, ya sea en YouTube o bien escuchándonos en Spotify, esta información sea tanto relevante, pero también beneficiosa para aquello que están buscando y para su propia evolución. Muchas gracias. Buena vibra. Exacto.